Muy buenos días, mi nombre es Andrés González Flores, investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy presento la ponencia La cuestión representativa en el Chile constituyente, de la presencia y cercanía en el refundacionismo progresista, la tecnocracia y el consenso en la reacción desafecta en el 14 Congreso Chileno de Ciencia Política. Quería comenzar comentando el bonito sentimiento que me produce participar en el Congreso Chileno de Ciencia Política, país que me brindó una de las experiencias más lindas de mi vida en el año 2017, en el que pude habitarlo. País en el que aprendí muchísimo, país al que vuelvo en mi imaginación para pensarlo y reflexionar, desde ideas para el pensamiento político y social. Quería agradecer a los organizadores su trabajo. También comentar el simbolismo de pensar y hablar en el Congreso Chino de Ciencia Política, precisamente el proceso constituyente, en el 50 aniversario del golpe a la democracia. Esa democracia que hoy busca su camino y cuya simple presencia nos alegra íntimamente, como humilde punto de partida. Al estudiar la representación política, abordamos un concepto guía del pensamiento y la ciencia política, que viene acompañada de una larga acumulación de discusiones, a pesar de lo cual aún hoy es vigente el retorno al fenómeno representativo, para encontrar vacíos en su abordaje, lugares comunes reiterados y revisables, y sobre todo, ponerle luz a los desafíos y casos contemporáneos. Así podemos observar su interpelante vigencia, como ocurre en el caso chileno, donde los contenidos de representación política han emergido con singular claridad y potencia. Chile puede ayudar a alumbrar un apasionante debate sobre la representación política de nuestro tiempo. Esto no es una propuesta de causa y de análisis de la crisis de representación, que para el caso de Chile se venía acumulando ya en literatura de manera previa incluso al estallido. Son muchos los autores, Valenzuela, Schiavelli, Avendaño, que ya han tratado este tema, sino que si no se pretende abordar esta crisis, ¿por qué? ¿Por qué podría interesarnos la representación política? El objetivo lo situamos en el análisis de la riqueza de significados y dimensiones de relación política circulantes en el proceso constituyente chileno. Se pretende identificar qué nociones de representación política circularon en discursos de actores políticos y eventos relevantes durante un periodo de especial viveza y complejidad. Tanto la historia de Chile y que tiene una repercusión nacional y regional, regional e internacional. Se va a proponer analizar el periodo 2019-2023 en dos fases. Una primera, con un abordaje de mayor profundidad, que emerge con el estallido y finaliza con el plebiscito de septiembre de 2022. Una segunda más como hipótesis, con intuiciones fundamentadas, que parte de este plebiscito y finalizaría con el siguiente plebiscito de este proximísimo 17 de diciembre de 2023. Siguiendo el hilo de la búsqueda de la identificación de nociones representativas circulantes, nos preguntamos qué visiones de la representación política han predominado en las diferentes fases del proceso constituyente chileno, qué emociones colectivas acompañan a cada propuesta representativa, como pregunta abierta, de difícil respuesta, qué relevancia tiene leer desde lo representativo, qué nos podría aportar. También nos preguntamos cómo se relacionan las capacidades representativas vinculadas a los actores para la legitimación del orden previo de los adversarios y a la vez para tratar de legitimar un nuevo orden, cómo intervienen e interactúan las dimensiones de autorización, de mandato, de receptividad, de deliberación y de consenso, pero también la presencia del componente tecnocrático. Estas preguntas vienen informadas y secundadas en su respuesta por una parte de la literatura referencia a la ciencia política referente a la presentación. Pitkin, Manning, Phillips, Mansbridge, Sartori, Urbinati, Satwar, Karamani, a lo que se suma la lógica de la hegemonía y algunas herramientas conceptuales de la Clau y Mouffe. Véase la constitución de lo social y de lo político, la exterioridad constitutiva, la construcción de orden o de institucionalidad, lo que nos lleva a un mayor foco en la conformación de la noción del demos o de la autoridad representativa. Aunque aquí no se va a exponer en profundidad, el análisis de los discursos que marcan narración interpretativa se ha realizado desde las técnicas de análisis estructural de discurso, autores que lo han tratado como Greimas o en casos aplicados como Martinich. Lo planteamos en tres fases. Una primera de emergencia de unidades básicas, a través de un proceso de elaboración de citas y codificación. En un segundo momento que dota de coherencia interna y trata
de establecer, digamos, relaciones de complementariedad y de oposición que ordenan los discursos mediante una narración analítico-interpretativa. La tercera, una parte ya más teórica, de creación de categorías y conexión con los nodos conceptuales que se proponen. Esta combinación teórica, junto con la metodología, se postula como punto innovador para abordar el caso chileno, pero también para los estudios de representación política. Os voy a comentar muy brevemente algunas de las líneas teóricas propuestas. Vamos a tratar de perfilar las intersecciones representativas con las dinámicas de revisión del orden, de su cuestionamiento o de su superación, desde una perspectiva de tensión permanente entre impugnación y reproducción, entre lo instituyente y lo instituido. Queremos observar cómo las emergencias y tensiones de contenido representativo se impugnan legitimidades anteriores y se tratan de establecer nuevas. Se entiende la representación como variable necesaria y central en los procesos de identificación y constitución de voluntades y nociones de demos, siempre incompletas. Su modalidad de constitución se entiende desde la lógica de la hegemonía, de la cloud move, donde la fijación de puntos nodales, es decir, de particularidades, se erige en conductos de conjunto con tendencias universalizantes. Son puntos que actúan como operadores de inclusión y mediación de lo disperso, siendo este un proceso representativo. Coopera tanto en la intervención de las lógicas específicas de la equivalencia, es decir, como esa tendencia hacia la producción de cierta comunidad que aglutine, pero también de afirmación de la diferencia, que afirma más la dispersión y la particularidad. Esto nos va a llevar a la búsqueda de exclusiones, de integraciones, de presencias y de ausencias, y a la fijación de fronteras como un producto político que nos permite observar al adversario en un sentido representativo. Nos va a interesar cómo opera la cuestión de la responsiveness en el sentido de captación y respuesta de contenido variable que informa la relación representativa y que va más allá de la descripción institucional y que perfila más parte de relación representante-representado, así como su relación con otros componentes como el mandato, la rendición de cuentas, la independencia de juicio o la deliberación. Se completará con la observación del contenido de presencia a través de marcadores asociables a la representación descriptiva y simbólica, tal como las entiende Pitkin, así como con la propuesta tecnocrática a través de introducción de ese conocimiento experto que funciona como fuente de legitimación en la construcción de contenido representativo. La primera fase la he titulado de la presencia y cercanía al cierre representativo autorreferencial. El periodo 2019-2022 fueron los años en los que Chile vivió deprisa. Recordemos algunos hitos relevantes. Grandes movilizaciones desde la irrupción del estallido en 2019. El Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución del 15 de noviembre del mismo año, que entendemos que institucionalizó, trató de hacerlo en un primer momento la tensión, la ambivalencia de instituyente, y una sucesión de 5 procesos electorales que va de octubre de 2020 hasta septiembre de 2022. Un plebiscito de entrada con casi un 80% de apoyo en favor de un proceso constituyente, llevado a cabo por una convención electa ex novo, de nuevas, cuya composición estuvo marcada por el fenómeno de la lista de independientes, que irrumpió con casi un 31% de los convencionales, que son un total de 64, con aquellos apoyados por partidos, y que junto con la izquierda contaron con la dirección del proceso. La derecha no logró el tercio que se marcó como meta de mínimos para poder actuar como actor de veto en ciertas cuestiones. Para abordar esta primera fase se parte de un análisis de discurso en profundidad, especialmente de 3 actores: Daniel Stingo, Tía Pikachu y Elisa Loncón. Labor realizada en un trabajo previo en 2022, que bueno, está por ahí en mis redes. Digamos que estos 3 actores se presentan como independientes. Stingo, si bien más vinculado al cupo del Frente Amplio, Tía Pikachu a la lista del pueblo y Elisa Loncón a los escaños reservados al pueblo mapuche. Este análisis de discurso nos ha permitido observar una circulación visible, significativa, de contenido representativo que se han producido en momentos destituyentes y de la emergencia de algo que se pretende autoerigir como un nuevo orden. No hay univocidad, sino que se han visualizado diferentes concepciones de lo que es y debe ser la acción representativa. Los discursos analizados corresponden con actores sumergidos en un periodo de impugnación
asociados al estallido de octubre de 2019 y a la promesa de un proceso constituyente refundacional a través de la Convención Constitucional, recordando que es una forma representativa que se presenta como negación de los partidos tradicionales, pero también de la propia noción de político o de partido. Se evidencia una tensión en el discurso entre el perfil activista, de independiente, outsider, frente al rol propositivo de una nueva institucionalidad, donde en ocasiones se apela a la necesidad de un diálogo con todos, de acuerdos de consenso, pero sobre todo se afirma un mandato de legitimidad mayoritario ya conquistado. La impugnación a la base de legitimidad del periodo dictadura o democracia preestallido es un eje discursivo fundamental. Se configura este como un orden elitista, excluyente, con prácticas económicas y sociopolíticas que entienden cerradas a la mayoría de la población. El contraste se encuentra en una nueva legitimación que bebe del estallido social, del símbolo de Plaza Dignidad, de la bandera mapuche, de la propia convención. La representación descriptiva y simbólica se erigen como operadores de inclusión y presencia, que constituyen las lógicas de interpelación e identificación para la generación de identidad y de demos, de pueblo, de comunidades. Los propios actores, estos marcadores descriptivos y su significante interpelación parecen actuar como puntos nodales de inclusión y mediación. El demos de interpelación en ocasiones generalista, el pueblo, los de abajo, los invisibilizados, y en otras particularistas, las mujeres, pueblos originarios, sectores laborales. Interpelar, reconocer e incluir discursivamente en el nuevo orden. Es aquí la cuestión. Una construcción de comunidad en oposición al adversario, los privilegiados, las élites políticas y económicas, un demos minoritario que había detentado el poder político y económico. Se visualiza entonces un criterio de correspondencia sujeto-objeto de la representación. El imaginario que se construye es algo así como: yo no soy alguien ajeno que pretende representar vuestros intereses, sino que primero pertenezco a un demo que expresa su propia voluntad. La generación de creencia y de aceptación también opera como sujeto en defensa de intereses y demandas de demos, ¿no? Por ejemplo, Stingo, soy el abogado del pueblo. Más vinculado a una opción de representación vinculada al actuar por. Vemos entonces la ambigüedad y la interacción entre diferentes concepciones. Estas capacidades de recepción y de respuesta están construidas de tal manera que facilita la cadena de transmisión, pero también funciona a la inversa. El quiebre del orden previo viene explicado desde esta idea, la pérdida de capacidad de conexión, de escucha, de captación del contenido impugnatorio. Sumado a una pertenencia del adversario a ese demos no pertenece a ese demos mayoritario, sino como parte minoritaria, privilegiada o elitizada. Esto conecta bien con la idea fuerza que recorre la convención del Chile en chiquitito, como una metáfora de la representación, como presencia, construido en torno a una idea de pueblo más plural, más ampliada, que tomaría cuerpo precisamente en la propia convención, donde el pueblo de Chile ya habría tomado forma en ella misma, en la convención. Así, la propuesta representativa funcionaría como una articulación entre la presencia y esta idea de responsiveness, de receptividad y de respuesta, junto a la emergencia de un mandato de un nuevo orden, lo que hace dificultar la visión de los acuerdos, una oposición relativa a la visión deliberativa y consensualista, de tal manera que la convención no era la casa de todos, no podía ser la casa de todos. Por lo tanto, pactar con representantes del orden anterior, los que han desconectado de la realidad, era perder la propia capacidad representativa. Es más, es que pertenecer a ese sector minoritario estabas oponiéndote a la idea de pueblo representada ya en la convención. Convención que si pudo acercarse a esta idea de Chile en chiquitito, siempre imposible, lo pudo hacer en inicio, pero que se consideró como ya cerrada. Tomó la representación como una fotografía del instante. Digamos que Chile para ella ya había cambiado con el estallido, ya era irreversible. Los resultados de octubre de 2020 y de mayo de 2021 eran ya un nuevo Chile, no había vuelta atrás. Pero no había que renovar continuamente ese mandato ampliado de quien te apoyó. No había que incorporar no ya sectores que votaron por la derecha, sino que aquel sector enorme de la sociedad que no participó del proceso. Uno de los desafíos que no logró afrontar con garantía fue dar una resolución virtuosa a la tensión de instituyente-instituyente, que se entiende que acompaña desde el principio al estallido. En este sentido, Juan Pablo Luna señala lo siguiente: el estallido solo es representable en su voluntad instituyente, de la clase política tradicional,
la negación de los pilares institucionales del orden preexistente. Si bien se matiza la cuestión de que no es que el estallido solo sea representable en su voluntad destituyente, es que el estallido lleva incorporado en sí mismo esa tensión destituyente-instituyente, que en su intento de traducción institucional como nuevo orden refundacional no logró darle una resolución propositiva, que quizás sí lo hizo, pero fue durante un periodo de tiempo limitado, luego revertido, donde además, en ese par, instituyente-instituyente, las fronteras son porosas, donde la institución en parte está creando y la institución está desmantelando y renovando. Digamos que se petrificó la noción de representación. Se pudo producir un cierre de los canales de representatividad. La Convención no logró dar el paso a esa mayoría destituyente, a esa mayoría de lo destituyente a lo instituyente, de representar la antítesis al apoyo tradicional a representar una nueva legitimidad en sentido propositivo. Segunda fase, la reacción ultraderechista frente al cierre tecnocrático y consensualista. El 4 de septiembre de 2022 supuso el punto de quiebre de la primera fase del proceso constituyente. Se trata de una derrota del bloque progresista independiente, de la comunidad representativa que emerge del mandato ampliado de octubre de 2020 y mayo de 2021. Voy a permitir algún comentario aquí más interpretativo. La Convención Constitucional se puso a trabajar. Digamos que un proceso largo en el que renegaba de Jaime Guzmán y sus boys para, digamos, una reforma económica que traía consigo Plaza Dignidad para una reforma política, una revuelta política, la Buenufolle, la bandera mapuche para dirigirse a la plurinacionalidad. Todo este proyecto resultó derrotado. Es un plebiscito con el voto que se hizo obligatorio. La mayoría del país decidió interrumpir este mandato de transformación. El comportamiento sociopolítico de Chile decidió mostrarse ambivalente, con múltiples y cambiantes emociones colectivas, y con respuestas diferentes según quién, cuándo y cuáles fueran las preguntas. Se entiende que el 4 de septiembre, por primera vez desde el estallido, los sectores políticos, mediáticos y económicos del bloque más conservador pusieron las preguntas. El proceso constituyente continuó, pues el mandato de cambio no había finalizado, pero sí se había reformulado, como muestra la naturaleza del Acuerdo por Chile del 12 de diciembre de 2022. Se produjo una suerte de retorno, no duradero, no en términos absolutos, del monopolio de la política partidista. En términos institucionales, complementada con el papel de los expertos, se deja atrás la regla que permitió a los independientes competir en listas a la par de los partidos, y pierde relevancia la representación de pueblos originarios, que se quedan con un único consejero del pueblo mapuche, si bien hay en otros partidos políticos. Si se mantiene la paridad. Aquí visualizamos un poco la evolución de esta dimensión de la presencia. Los actores políticos del cambio aquí quedaron noqueados, y el ascendente ultraderechismo republicano no tomaba el proceso institucional como propio. Si los actores tradicionales de la neoconcertación, el conjunto derechista de lo que antes fue Chile Vamos, trataron de ganar posiciones en un contexto de desconcierto, de resaca de ilusión. El Congreso Nacional Bicameral otorgó a 3 órganos la dirección del proceso en esta segunda fase: Comisión Experta, Comité Técnico de Admisibilidad y Consejo Constitucional. La comisión experta está compuesta por 24 profesionales designados por los partidos políticos y al arbitrio de este Comité Técnico de Admisibilidad. Hay una comisión mixta entre la parte más política del Consejo y esta comisión de expertos que es la que resuelve las líneas de disenso. Se configura así un proceso dirigido inicialmente por órganos tecnocráticos más cercanos a los actores tradicionales y más tendentes al espectro ideológico centrista. Digamos que el acuerdo por Chile fue de continuar con la propuesta constitucional a través de un anteproyecto guiado por 12 principios. A partir de estos principios, la comisión de expertos, ese órgano nombrado para la elaboración del anteproyecto, pasaba luego a una segunda instancia donde el Consejo Constitucional podía realizar reformas profundas, como así sucedió. Precisamente aquí nos hallamos con los resultados del 7 de mayo de 2023, en el que se produjo las elecciones para este Consejo, que les dijo a los actores tradicionales que dé un paso atrás, mostrando la capacidad de estos para moverse en arreglos institucionales, pero su incapacidad de interpelación social. El ultraderechista Partido Republicano logró 22 de 50 asientos, y atención, 35% de los votos. Y esta fue, digamos, su segunda victoria sobre lo que fue Chile Vamos, siendo este, si bien el tercer actor operativo, ya que además con una posición estratégica para la elaboración de esta propuesta constitucional, y la suma de ambos refleja la reacción, la radicalización que se da con respecto a la fase anterior, 2019-2022, y permitió a más fuerza superar el quórum de 3/5,
lo que le permite la elaboración de las normas constitucionales, asegurarse el Consejo, y así podemos enmarcar la Constitución actual, la propuesta constitucional actual, frente al oficialismo progresista, que se quedó con 16 asientos y un 28,59% de los votos, y que, si bien le da un monopolio el progresismo al Consejo Constitucional, no tiene capacidad de veto. De nuevo, no hay veto players. ¿Dónde está aquí el antipartidismo, la antipolítica organizada? Esto, que lo podía leer, lo podía aglutinar el partido de la gente, Franco Parisi, se quedó con tan solo un 5%. El fenómeno de los independientes se dibuja. Su nueva organización no significa, digamos, como su desaparición como emoción social, sino su actualización y diseminación en otras expresiones políticas. Por lo tanto, como respuesta a esta segunda fase del proceso, trató de asentarse en una noción de representación que se fundamentaba en la tecnocracia y el retorno de los partidos políticos. A lo que hay que sumar, especialmente los primeros pasos, una visión deliberativa consensualista, que no acabó de consolidarse como eje representativo central. Son dos nociones que conectaban con ideas además con ideas sedimentadas en el imaginario chileno previo al estallido: gerencialismo neoliberal y pactismo bipartidista, sostenido además sobre un sistema de partido institucionalizado, como diría en un paper de 2018 Mindwinning, si bien con el matiz que añadieron Luna y Altman: institucionalización no homogénea y además desconectado de la sociedad civil. De tal manera que, frente a los independientes, dibujados como sin experiencia, se postula la tecnocracia y un realineamiento del sistema de partidos políticos. Frente a una convención que se la tacha de sectaria, de no dialogante, se intenta poner en un primer momento la centralidad de los acuerdos, del consenso y los expertos, frente a un proceso largo, uno más corto, frente a uno más mediatizado, otro más oscurantista. No olvidar que estas nociones vienen más vinculadas a la frustración, a la desilusión, al desinterés, al desconcierto, la desconfianza. Las encuestas van muy en este sentido. No vienen de la energía, digamos, politizadora, sino de la derrota parcial de esta. No por ello son menores sus retos. ¿Cómo puede un actor de ultraderecha emergente conciliarse con estas visiones de representación vinculadas a la tecnocracia, a lo deliberativo consensualista? Esta extrema derecha parece tampoco haber logrado una resolución virtuosa que lleve estos elementos destituyentes, que logra cabalgar en torno a la seguridad, a la migración y otros elementos, una resolución más propositiva. Esta fuerte postulación de agendas conservadoras, que además entienden ya legitimadas con el resultado de mayo de 2023, o que bien, digamos que ya entienden que el pueblo ya está representado ahí, o con visos a creerse mayoritarios más allá del proceso constitucional. Esto parece incapacitarla para una interpelación ampliada, que además pueda converger con otras visiones representativas presentes. Este diciembre de 2023 no parece que podrá dar el paso de capitalizar completamente estos enfados, estas exclusiones de la primera fase del proceso, a dar un paso a un nuevo orden que institucionalice los descontentos, una propuesta constitucional que gira hacia la derecha. A las causas del fracaso hay que sumarle también las explicaciones de la polarización. También son muchísimos los autores en este sentido. En estas explicaciones se postula la necesidad de moderación, donde es relevante sumar parte de diferentes comunidades representativas, digamos, que cristalizan momentos políticos, pero que hay que sumarlas como topográficamente, una práctica topográfica de cosas ya constituidas, ¿no? Como un mapa. Entonces aquí se pone el foco, digamos, más sobre la incapacidad de interpelación, digamos, ampliada de una manera continuada y renovada, y de ir logrando resoluciones virtuosas entre diversas concepciones representativas móviles. Lo central ya no es sumar parte de comunidades representativas cerradas en ciertos momentos políticos, como esta práctica topográfica, sino entenderlo desde las modulaciones y las ambivalencias de los propios mandatos, para así incorporar esas ideas a las propias comunidades representativas que buscan una continuidad de interpelación, una legitimación ampliada, que tiene que buscar relaciones compatibles entre los diversos enfoques representativos que logren dar con las teclas para la institucionalización de esta tensión acelerada de lo destituyente e instituyente, que con muchas formas, que con muchos estados de ánimo, viene acompañando, casi ya en el último lustro, al Chile que vivió deprisa.
Muchísimas gracias por la escucha, muchas gracias a las organizadoras y a toda aquella que estaba escuchando. Ha sido un auténtico placer.